¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, viendo lo que estamos teniendo en nuestro país en materia de comercialización, en particular en el caso de los granos, la verdad es que el curso de agroeducación que empieza, de posgrado de agroeducación que empieza este viernes, es recomendable. De todas maneras, aquellos que todavía no se han inscrito, les recuerdo que este viernes vamos a tener una charla abierta que es gratis y es para todos los que quieran participar, con Diego Palomeque, Antonio Ochoa, Celina Mesquida, Fernando Vuelta, Marianela de Emilio, Mariano Echegaray, Nicolás Racetti, Salvador Di Stefano y yo también voy a estar. Este, Va a ser un anticipo porque esto es parte del cuerpo de profesores que tiene el curso de agroeducación que se completa con mucha más gente, especialistas en todas las áreas que hacen a la comercialización y la producción. Realmente es un curso que vale la pena, se los vuelvo a recomendar. Después de esto, que va a ser el viernes a partir de las 2 de la tarde, el sábado y domingo tenemos en la edición especial de Canal Rural Noticias una larga charla con José Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, en donde realmente hemos hablado absolutamente de todo. La gentileza de Mujica ha sido muy grande para no solo atendernos, sino para contestar a todas nuestras inquietudes. Dicho esto, vamos a entrar en lo que corresponde al día a día y que por supuesto tiene que ver con el famoso dólar soja 3 4 según mi criterio, pero esta nueva versión del dólar soja o dólar agro, como pomposamente lo llamó el gobierno, pero la realidad es que al día de hoy no funciona el agro porque directamente no han dado a conocer cuáles son los demás productos, aparte del complejo sojero que está incluido en la normativa, y tampoco funciona la soja. Y la soja no funciona por una sencilla razón, que es que los productores no aparecen dispuestos a vender la soja al precio que está dispuesta a pagarle los compradores en función de la nueva situación de tipo de cambio. Todos esperábamos, o esperaban en realidad, que con el nuevo tipo de cambio los compradores aumentaran las cotizaciones de la soja que estaban dispuestos a pagar. Pero si ustedes recuerdan, yo ese mismo día previo a la implementación del dólar soja les avisé que este nuevo dólar soja, el principal beneficiado, si avanzaba, iba a ser la industria aceitera porque equilibraba sus números, porque la industria aceitera venía trabajando a contramargen, es decir, estaba pagando más de lo que era su capacidad teórica de pago, y evidentemente esa situación no se podía sostener en los momentos en que venían, que eran los meses de mayor comercialización de soja. Cuando tenemos un año normal en la Argentina, evidentemente la gran diferencia, la industria aceitera lo hace en el momento en que aparece toda la soja, que es cuando paga bastante menos de su capacidad teórica de pago, hace una diferencia que entre otras cosas le permite después, cuando falta soja, pagar un poquito más para entusiasmar a los productores que le vendan. Eso era así hasta que aparece el año pasado el famoso tema del dólar soja, que distorsiona el dólar soja 2. Acuérdense que se implementó uno en agosto que no funcionó y después se implementa el de septiembre. Y ese funcionó con los 200 pesos, si no recuerdo mal, que era lo que se pagaba por dólar en aquel momento. Eso permitió que se vendiera mucha soja, más allá de toda la soja que se fijó, hizo un volumen total de casi 13 millones de toneladas en aquel momento. Había soja guardada, es cierto. Bueno, se aprovechó y se dijo, acuérdense en aquel momento que era por única vez. De hecho, si ustedes se acuerdan, hacen memoria, en aquel momento la capacidad teórica de pago de la industria aceitera, que era la gran demandante, más allá de que también demandaba los exportadores de poroto, que de hecho compraron y pagaron también, pero en ambos casos la capacidad teórica de pago estaba en 75.000 pesos. El propio secretario de Agricultura en aquel momento, siempre tan bien informado, dijo que la industria aceitera y los exportadores iban a pagar alrededor de 72.000 pesos. Y esto no es un invento mío, todavía está cargado en la web de la Secretaría de Agricultura los anuncios que hizo Valijo en aquel momento. Como apareció mucha soja,
la industria aceitera empezó a pagar cada vez menos y terminó con un promedio de negociación ponderado de 67.500 pesos. Es decir, pagó en promedio ponderado 7.500 pesos menos de lo que fue su capacidad de pago, más allá de que esa capacidad de pago se fue acotando después porque también bajaron los precios internacionales de la soja, pero de todas maneras pagó entre 5 y 7.500 pesos menos en aquel momento de lo que podía. Después aparece el dólar soja 3 o 2, según quien se los cuente, que fue el de noviembre-diciembre. En aquel momento se estableció en 230. La capacidad teórica de pago, si no recuerdo mal, estaba en alrededor de 90.000 pesos, 85.000, 90.000 pesos, y la industria aceitera empezó pagando bastante menos, ¿se acuerdan? Y estuvo aquel famoso comentario de Massa que le pidió a Aracre que saliera a romper el mercado, para no decir que saliera a romper la cartelización de los exportadores. Aparece la empresa que en ese momento representaba a Aracre, que era Singenta, paga un poco más y llegan los 80.000 pesos famosos. En realidad siempre les dije lo mismo. Aracre, cuando hizo aquello, no rompió el mercado, rompió la cartelización, pero nadie se animaba a decirlo en aquel momento, los únicos que lo decíamos éramos nosotros, y de hecho fuimos los únicos que lo dijimos, porque había una cartelización de los sectores exportadores y la industria aceitera de pagar mucho menos, para hacer una nueva diferencia. No le funcionó, porque Aracre rompió la cartelización, y le pagaron a los productores 80 y 90.000 pesos, por encima de la capacidad teórica de pago ya, ¿no? Y entonces la industria aceitera, como se lo explicamos en su momento, lo que hizo fue en realidad resignar parte de las grandes ganancias que había tenido con el dólar soja de septiembre en el mes de diciembre para compensar, porque si no, no conseguía soja porque los productores no le vendían. Pero ¿qué pasó? También hubo gente que vendió soja que no tenía, ¿eh? Este tipo de situaciones se dieron y eso motivó que durante todo enero la soja se siguiera pagando por encima de la capacidad teórica de pago, a pesar de que la industria no estaba prácticamente comprando. En febrero pasó lo mismo y en marzo pasó lo mismo. Claro, entrábamos en abril y la industria aceitera dice, yo no puedo seguir convalidando estos valores del mercado que están por encima de mi capacidad teórica de pago. El gobierno que necesitaba dólares, se confluyeron las dos necesidades, aparece el famoso dólar soja que se vende como un favor a los productores, que no es así. De ninguna manera, siempre lo dijimos, el que cree que esto se hace como un favor a los productores es un ingenuo. Y aparece el dólar de 300, pero la soja se estaba pagando entre 90 y 100.000 pesos. Cuando aparece el dólar de 300, que es un ajuste en el tipo de cambio cercano al 40%, todos piensan, bueno, ahora va a valer 120, 125, y no, y no. Vamos 3 días y nadie sube de los 110.000 pesos. Hoy, inclusive este miércoles, había oferta de 93, 94.000 pesos de parte de los compradores. Y es que los compradores, más allá de que faltan, según ellos, ajustar algunos detalles para la liquidación, que el Banco Central, que el Ministerio de Economía, bueno, por otro lado ven que los productores a 105, 107, 108 no le venden soja. Y acá tenemos que pensar otra cosa que yo se los comenté días pasados. ¿Cuál es la realidad argentina y cuál es la realidad del mundo de la soja? En el mundo hay un cosechón de soja de Brasil, entre 150 y 160 millones de toneladas, récord absoluto, y Estados Unidos, que tuvo una buena cosecha, no tan importante como se esperaba, pero fue buena al final, se apresta a tener otro cosechón de soja ya que va a ingresar en el mes de octubre-noviembre de este año. Eso respecto a la oferta. La Argentina perdió la mitad de la cosecha prácticamente. Entonces, imagínense lo que sería hoy el mercado de soja si la Argentina hubiese tenido una cosecha normal. Probablemente estaríamos hablando de 50, 100 dólares menos. ¿Mm? Pero a lo que es la oferta global del mercado mundial, la pérdida de Argentina fue más que compensada por el aumento de Brasil y también por la buena cosecha de Estados Unidos. Pero a esto se suma otro fenómeno que yo se los comentaba días pasados. China, que es el gran motorizador del mercado de soja, no ha aumentado sus compras en los últimos años. Al contrario, después de alcanzar un récord de haber importado 102 millones de toneladas, ahora está importando 95, 96, 94. Ha dejado de crecer. Y si deja de crecer las compras de China, deja de crecer el comercio mundial de soja. Primer dato, la demanda mundial de soja. Segundo dato, se los mostraba también días pasados. Brasil y Estados Unidos exportan el 80% de su producción como poroto, no como aceite y harina. El único que exporta la mayor parte con aceite y harina somos nosotros.
fenómeno que el cual se produce por la gran promoción que tuvo durante muchísimos años la industria aceitera pagada por los productores. Y esto también hay que decir. La industria aceitera se fue desarrollando y llegó un momento que era tanto el beneficio que tenían que desarrollaron su capacidad instalada más allá de lo que crecía la producción de Argentina. ¿Por qué la producción de Argentina no crecía? Y porque la producción de soja en la Argentina siempre fue castigada. Acuérdense que Mauricio Macri llegó a bajar al 26% los derechos de exportación de soja, pero no alcanzaba porque el trigo y el maíz tenían cero. Entonces los productores que hicieron, frenaron con la soja del todo y se dedicaron al trigo y al maíz. La cosecha récord de la Argentina fue el año 2014-2015, no porque había una política de promoción al cultivo de soja, sino porque ¿qué había? Un castigo muy fuerte al trigo y al maíz, que hacía que la soja, en términos comparativos, sea más razonable producir. Entonces, durante muchos años, la producción de soja en la Argentina no tuvo absolutamente ningún incentivo más que comparativamente estaba mejor que el resto de los cultivos que estaban muy castigados. Cuando se baja el castigo al resto de los cultivos, la producción de soja en Argentina no crece porque no tiene incentivo. Ahora nos encontramos con la seca y la industria aceitera pone el grito en el cielo. Porque a todo esto, durante los años en que la Argentina tenía una producción de soja normal, se habilita también el famoso régimen de importación temporaria, que como les dije en su momento, y lo sigo sosteniendo hoy, no es válido porque es una competencia desleal para los productores argentinos y en tanto y cuanto a los productores argentinos se los castigue con los derechos de exportación que se está castigando. El día que la Argentina tenga cero derecho de exportación y el productor argentino produzca en iguales condiciones que el de Paraguay, que el de Brasil, que traigan importada toda la soja que quieran. Pero mientras el productor argentino sufra el castigo que sufre, yo digo, el régimen de importación temporaria es a favor de la industria y en contra de los productores argentinos. Todo este panorama se complica mucho más este año porque la producción de soja se cae por la seca. Entonces tenemos 23, 25 millones de toneladas, 27 dijo Lu, con una capacidad instalada de la industria aceitera de 70 millones de toneladas. O sea, acá el primer replanteo que tenemos que hacernos hacia el futuro es, la Argentina tiene que seguir tratando de llegar a los 70 millones de toneladas para que una industria funcione, o se sobredimensionó esa industria y se olvidaron de promover a quienes da de comer a esa industria, que son los productores. Ahí tenemos el primer problema. Mientras no incentivemos la producción de los productores, que son los que producen la materia prima para la industria, la soja no va a crecer en la Argentina. Sobre todo si ponemos en cero derecho de exportación en algún momento al trigo y al maíz. Por eso, cuando se haga la política de eliminar los derechos de exportación algún día y a lo lejos, ténganlo en claro, hay que hacerla de otra manera, no como se hizo la vez anterior. Hay que hacerla para todos, progresivamente, eso está claro. Ahora bien, la realidad es que más allá de todos los errores del pasado, donde la industria aceitera es la gran responsable junto con los gobiernos, porque pactó con todos los gobiernos, hoy la industria aceitera está en un problema. Porque por más tipo de cambio que le den, los productores no están de acuerdo en venderle a lo que es su capacidad teórica de pago. Y ese problema que ya se avisora con el fracaso de esta nueva distorsión que significa el tipo de cambio de 300, se va a agravar con los meses, pero cuidado que los productores tienen que darse cuenta que más allá de todo lo que digamos, la industria aceitera, que es el comprador este año, no hay otro, porque la exportación de poroto la han dejado afuera, tiene una capacidad de pago limitada y empieza a hacer sus números, y es cierto lo que ven por ahí, a pesar del lobby con pagado que pagan y hacen todo el show que hacen, a ver, no les da para pagar mucho más de lo que están pagando. Y empiezan a evaluar cerrar sus plantas porque dicen, entre pagar más la importación temporaria que me va a permitir comprar en total unos 10 millones de toneladas, tampoco me va a permitir abastecerme de toda la soja que necesito, y bueno, voy a empezar a cerrar las plantas. Y con eso trata de asustar a los productores. Ahora, ese susto es real, y la verdad es que sí, miren, y ustedes saben lo que yo pienso, se los he dicho y se los acabo de explicar todo el tiempo. Estamos en un problema en donde tenemos los productores que dicen no vendemos la soja, la industria aceitera que dice no te puedo pagar más, cierro las plantas, y el gobierno que dice muchachos, yo quiero los dólares. En esa discusión, ¿quién tiene más para perder? Los de siempre, los de siempre. Entonces yo quiero mostrarles los datos que yo he armado y quiero que se entienda que son datos preparados para tener claro el panorama de todo esto que les expliqué con números. La primera placa que vemos es la paridad teórica de la soja industria y comparamos el disponible y julio de este año.
simplemente para tener como referencia. El precio FOB, acuérdense que se compone del precio de exportación de la harina y el precio de exportación del aceite en su parte proporcional al contenido que hay en la soja. Entonces nos da el precio FOB disponible hoy es $570. 31% son los derechos de exportación, son $177. Gastos de elaboración, le resto 32, me quedan una paridad teórica que puede pagar la industria de $361. ¿Cuánto es el precio del mercado? Aproximadamente 359, 360. Es decir, que estamos en paridad. Multiplico los 359, 360 por los 302 pesos por dólar y me da 107.600. 700, bueno, entre 107 y 108. Eso es lo que la industria aceitera pretende pagar. Es cierto que este miércoles aparecieron ofertas de 93, 94, pero a 107.000 hay compradores, ¿sí? Y eso es lo que están pagando, porque eso es lo que pueden pagar efectivamente, ¿sí? En términos de dólares MEP es $271. Ahora vamos a julio, para que tengan claro esto. Supónganse que no hay un nuevo dólar soja, que nos quedamos con lo que está hoy. Bueno, ¿qué hacemos? El precio de exportación en este momento ya cae a $562. Derechos de exportación 174, gastos 32, nos quedan 356 de paridad teórica. Eso es lo que puede pagar la industria aceitera. ¿Cuánto está el mercado a julio hoy? 399. Y eso que ha bajado en los últimos días. Es decir, que hay una diferencia negativa para la industria de $43. Está sobrepagando la soja $43 por encima de su capacidad teórica de pago. Cuando yo miro en el MATBAR-ROFEX cuánto es el tipo de cambio, el dólar, pesos por dólar, para el mes de julio, fines de julio, me da 285. Si yo multiplico 285 por 399, me da 113.715. Es la alternativa. En lugar de cobrar 107.000 ahora, me puedo jugar a cobrar 113.715, ¿sí? Siempre y cuando no haya un nuevo dólar soja. Si hay un nuevo dólar soja, que es lo que todos suponemos, los 399 no va a haber que multiplicarlo por 285. Hay que multiplicarlo por el nuevo dólar soja, que seguramente va a ser mucho más de 300. Será 320, 330. Si esto ocurriera, estamos hablando de 130 a 140.000 pesos. Ahora, ¿habrá un nuevo dólar soja? Ese es el primer interrogante. Y segundo, y fundamental, si se decide hacer este tipo de operaciones, que es mucho más conveniente que hacerla del disponible, yo les estoy hablando acá del precio del mercado institucional, que es el MATBAR-ROFEX, donde la operación está garantizada por el mismo mercado. Si la hago por afuera del mercado, cuidado con quién la hacen, porque el sistema comercial está tan tambaleante. No sea cosa que cuando llegue julio, con quien ustedes hicieron la operación, no esté más en el mercado, no se los pueda pagar. No los asusto, simplemente les estoy diciendo, una cosa es tomar el precio del mercado, como tomamos acá, del MATBAR-ROFEX, que es una operación garantizada, y otra cosa es hacerla con un X, sea quien sea. Si es grande, uno se puede quedar tranquilo, pero acuérdense de Vicentín, es que es distinto, no tiene garantía. Si la operación no tiene garantía, el problema es otro. Por supuesto, en términos de dólares MEP, como veíamos en la placa, es muy difícil de decir porque no sabemos cuánto vale el dólar MEP. Pero ahora vamos a otra placa que yo quiero que un poco la veamos juntos, a ver si la entendemos. Fíjense, en esta segunda placa, lo que yo he puesto acá son los precios de Chicago, de Rosario y demás. Ahora vamos a ir explicando. ¿Cuánto está Chicago y Rosario? Tomando para Rosario los valores del MATBAR-ROFEX de la soja. Yo puse el disponible 357, 359, 360, lo que está hoy. Chicago 550. Ahora me voy a julio. La Argentina 399. Sube $40, $42 respecto al disponible. Chicago baja 11, está a 539. Me voy a septiembre. $400 para la Argentina, 490 para Chicago, que baja $49. Y la Argentina sube 1. Y me voy a noviembre, plena cosecha de Estados Unidos. Chicago vuelve a bajar, en este caso $12 más respecto a septiembre, y la Argentina sube 4. ¿Es sostenible esto en el tiempo? Si yo miro al lado la tercera columna, que es la capacidad teórica de pago de la industria, fíjense, en el disponible estamos más o menos como habíamos antes igual. Cuando miro julio, hay $43 de contramargen. No lo van a pagar. Septiembre hay $44 de contramargen. Y noviembre hay $48 de contramargen. ¿Ustedes se creen que la industria aceitera los va a pagar? Por eso les digo, si hacemos este tipo de operaciones, va a seguir trabajando contra margen. La industria aceitera seguramente no. Si hacemos este tipo de operaciones, tenemos que ir
a los mercados institucionales para estar tranquilos. Vamos al tipo de cambio. Hoy son 300, porque el dólar soja son 300. Ahora, cuando yo miro el dólar futuro, hoy tengo que tomar eso como referencia. 285 fines de julio, 340 fines de septiembre y 395 fines de noviembre, y acá no suponemos que hay un nuevo dólar soja. Eso me da, en términos de valor, 107.100 para ahora, como veíamos antes aproximadamente, 113.715 julio, también como veíamos antes, 136.000 pesos septiembre y 159.580 noviembre, en base al tipo de cambio que hay vigente para cada uno de esos momentos, 285, 340 y 395. Contra una capacidad teórica de pago mucho menor, que es la que vemos en la pantalla siguiente. La de hoy estamos en paridad, la de julio estaríamos 12.000, 13.000 pesos arriba, la de septiembre estaríamos 10.000, 15.000 pesos arriba, y la de noviembre otros 20.000 pesos arriba. Es decir, esto es lo que hay que tener en cuenta para tomar la decisión de qué hacemos con las hojas. Si ustedes me dicen que pueden hacer una operación en el MATBA Rofex, que está garantizada y todo, y bueno, yo aprovecho los $400 de julio, pero con la garantía del MATBA Rofex. Si es, o bueno, de una super empresa, esa que todos suponemos que nunca le va a pasar nada. El resto yo no la verdad no me animaría. Pero tengan en cuenta esto. Es decir, más allá de las macanas y de las críticas que le hagamos a la industria aceitera, hoy por hoy tiene la sartén por el mango, y la sartén por el mango es cerrar las plantas y dejar de comprar soja. En ese esquema, el gobierno va a estar en complicado, pero también los productores van a estar complicados, porque la tendencia del mercado internacional de soja es hacia la baja. Y entonces no es posible ver una mejora en la capacidad teórica de pago. La única mejora puede venir por el lado del tipo de cambio, pero estamos viendo lo que pasa. Es decir, la mejora en el tipo de cambio, hoy lo único que hizo fue acomodarle los números, entre comillas, a la industria aceitera, para que no trabaje más a contramargen. No era en beneficio de los productores el dólar soja, este nuevo que salió. No era mucho menos los anteriores, este tampoco. Acuérdense, $270 vendieron la soja cuando salió el dólar soja 1 o 2, el de septiembre. 310 llegaron a vender en diciembre. Hoy 270. Bajó el mercado internacional. Hay una serie de factores que lo justifican. Que todos nos ponemos nerviosos, porque decimos alguna vez una para los productores. A ver, si ustedes esperaban que desde este gobierno hubiera una para los productores, no lo hubo nunca. La industria aceitera nunca jugó a favor de los productores, jugó a favor de la propia. Por eso pactó con todos los gobiernos. Ahora está en una situación complicada. Están los productores tomar la decisión de saber qué hacer. Hasta mañana.